Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el video de hoy vamos a descubrir los 8 errores más frecuentes que cometemos cuando comenzamos la realización de una infografía científica. Primero, exceso o carencia de contenido. Una infografía plantea una mirada sobre un tema determinado. Es solo una mirada de las múltiples miradas posibles sobre ese tema. Es decir, la infografía no cuenta todo el conocimiento que existe sobre el tema. Si la infografía tiene un exceso de contenido, el mensaje pierde fuerza. De igual manera, la falta de profundidad sobre este tema transforma a la infografía en un simple listado de elementos que no llega a explicar su contenido. Recuerda, debes hacer una investigación previa sobre el tema particular de la infografía y a continuación seleccionar un enfoque determinado para elaborar la infografía. Segundo, ausencia de contraste entre figura y fondo. Cuando en una infografía ponemos un fondo que sea una imagen o una textura muy recargada, esta comienza a competir con el contenido, produciendo que el mensaje pierda fuerza. El usuario no puede identificar claramente en la infografía qué es mensaje, es decir, la figura, y qué es fondo de la infografía. Si el fondo es muy fuerte o muy pregnante, impide que los elementos de la infografía se distingan claramente, ocasionando que el lector deba hacer un esfuerzo mayor para identificar estos elementos y leer el contenido de la infografía. Recuerda, siempre es conveniente que el fondo sea neutro. Las fotografías o imágenes con mucho detalle, utilizadas como fondo, producen que el mensaje distraiga y pierda el efecto deseado. Tercero, falta de orden en los contenidos. Debemos recordar que en Occidente se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De allí que los contenidos más importantes de una infografía deben encontrarse siguiendo este recorrido, dejando el centro como elemento más importante de la composición. Cuando debemos utilizar números y flechas para indicar el sentido de la lectura, muchas veces en realidad estamos tratando de esconder un desorden en la ubicación de los elementos de la infografía. Recuerda, siempre es conveniente estructurar la lectura de los elementos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cuarto, jerarquía de contenidos poco clara. Es imprescindible establecer una jerarquía de la información dentro de una infografía, estableciendo diferentes niveles de lectura, desde lo general a lo particular. Esta jerarquía debe estar definida por el tamaño y la posición de los elementos, de los textos o de los subtítulos. Los paquetes de información deben estar jerarquizados y estructurados. El título debe tener suficiente tamaño para expresar qué es el título. Luego le seguirán los subtítulos, los textos de apoyo y las fotografías. Recuerda, una buena jerarquía de la información dentro de una infografía facilita su lectura posterior. Quinto, desequilibrio entre los elementos. Debemos establecer una armonía entre los diferentes elementos de una infografía. Tiene que haber un claro equilibrio entre los textos, las imágenes, los iconos y demás elementos que componen la infografía. Al finalizar esta, nada podrá quitarse o agregarse sin alterar su concepción. De igual manera, los espacios vacíos, los grandes huecos sin contenido, producen un desequilibrio dentro del diseño que afean la estructura final de la infografía. Sexto, necesidad de una estructura de soporte. Es recomendable que estéticamente los contenidos se ubiquen de una forma homogénea dentro del espacio. Para que esto suceda, es conveniente que al diseñar una infografía utilicemos una estructura de ejes, niveles o líneas con el fin de organizar la posición de los contenidos dentro del espacio. Recuerda, utiliza ejes verticales u horizontales o una grilla de elementos para organizar todo el contenido. Su utilización permitirá que el lector pueda descubrir la estructura subyacente de los contenidos, facilitando su lectura posterior. Séptimo, superposición de textos con imágenes. Debemos ser cuidadosos al relacionar los diferentes elementos de una infografía. No debemos superponer los textos a las imágenes, salvo en determinadas excepciones.
La distribución de los elementos gráficos y tipográficos deben tener una estructura clara de lectura y diferente. Si la lectura es confusa, el individuo pierde la atención. Recuerda, cada elemento debe ocupar su lugar dentro de la composición. Octavo, escasez de una síntesis gráfica. Muchas veces, con la intención de hacer más llamativo una infografía, utilizamos todo un abanico de colores, diferentes estilos de letras y una gran variedad de tipos gráficos, que terminan compitiendo en importancia dentro de la composición. El resultado general es como si muchas voces gritaran en forma conjunta, el discurso se pierde, no se entiende. Recuerda, la síntesis es el mejor camino para lograr una infografía clara. Hasta aquí llegamos con el video sobre los 8 errores más frecuentes que cometemos cuando comenzamos la realización de una infografía científica. Espero que te haya quedado claro, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.